Hoy es domingo 7 de junio. Le damos gracias a Dios por poder estar aquí juntos a través de esta plataforma de Facebook. Eh, Hoy traigo una palabra para todos los que estén escuchando y he puesto por título Propósito Divino. Cuando hablamos de propósito hablamos siempre de lo que Dios tiene para nosotros. Solemos usar mucho esa frase o ese versículo de Romanos, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, y nos quedamos casi siempre ahí y no continuamos en seguir con los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Entonces, hoy quiero hablar de ese propósito divino en tu vida y en mi vida. Hoy quiero hablar de un propósito que tiene que ver con lo que Dios hace en nuestras vidas. Y quiero empezar con un pasaje bíblico que vamos a encontrar en Proverbios capítulo 19, verso 21. Y dice de la siguiente manera, lo leo en una nueva traducción viviente. Dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Nueva traducción viviente, Proverbios 19, 21. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Quiero contar una historia, yo creo que es una historia muy conocida. No voy a hablar de todos los hijos de esta familia, voy a tomar solo los hijos de dos de las esposas de este varón. Por supuesto, estoy hablando de Jacob. Y quiero ver el propósito de Dios en nuestras vidas y el propósito de Dios en la vida de esa familia. En el caso de Lea y Raquel, las esposas de Jacob, Bilha y Silpa, también sus esposas o concubinas de alguna manera entregadas o siervas de sus esposas. Bilha de Raquel y Silpa de Lea. Entonces, hoy quiero hablar de ese propósito divino en nuestras vidas y quiero acomodarlo con esa familia, con esos hijos que tuvo Jacob con sus esposas, y no por menospreciar a los hijos que tuviera con Bilha y con Silpa, pero he tomado por lo menos los hijos de cada una de ellas, los hijos varones, por supuesto. Sabemos que Lea tuvo una hija, una dama llamada Dina. Quiero hablar de ellos, y en ellos quiero que podamos entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Y entenderlo de la manera de que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es el arquitecto de nuestras vidas, Dios es el constructor de nuestras vidas, Dios es el guiador de nuestras vidas, Dios es el hacedor de todas nuestras vidas. Entonces Dios tiene el control de todo ello. Y al tener el control de todo ello, todos los propósitos de Dios son de alguna manera creados, llegados a su momento, a su lugar. Aunque nosotros hagamos muchas cosas, queramos cambiar muchas cosas, siempre el propósito de Dios vendrá a nuestras vidas. Y lo escribe Job, y en el momento más difícil de su vida, Job puede escribir que nunca en ningún momento él atribuyó un despropósito a lo que Dios estaba tratando con su vida, por cuanto no pecó por lo que estaba sucediendo, y no encontró un despropósito en lo que Dios hacía en su vida. Y en el último capítulo, eso habla en el primer capítulo, y en el último capítulo, él reconoce que todo lo puede y que ningún propósito puede ser estorbado. Entonces, tomando ese ejemplo de Job, donde todo lo que Dios hace tiene un propósito en nuestras vidas, eso quiero que aprendamos el día de hoy. Y aprendamos de tal manera que podamos entender que las cosas que a veces suceden en nuestras vidas tienen un propósito, y un propósito divino, un propósito perfecto, exacto, un propósito que Dios ha desde antes de la fundación de los tiempos preparado para cada uno de nosotros. Entonces, decimos en el capítulo 1, Job habla de que en todo lo que está sucediendo en su vida no hay despropósito de Dios, hay un propósito de Dios. Y en el último capítulo habla de ese propósito, donde el propósito de Dios nunca es estorbado en nuestras vidas. Entonces, pensando en todos estos conceptos acerca del propósito divino en nuestras vidas, vamos a ver o a entender cuál es el propósito en el trato de Dios con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Claro que con cada uno de nosotros Dios trata diferente, como trató diferente en el caso de Raquel y en el caso de Lea. Job se enamoró de Raquel, Jacob se enamoró de Raquel.
Sin embargo, mis hermanos, con quien primero se casó fue con Lea. Y una de las situaciones en la vida de Jacob, en esa relación, es que él siempre estuvo enamorado de Raquel, y de alguna manera pues le tocó casarse también con Lea. Pero en ese aspecto vamos a ver cómo a través de ese caminar en esa relación, Dios les dio hijos, 6 hijos varones, en este caso a Lea, 2 hijos varones a Raquel. Ellos son de los que vamos realmente a comentar. Decíamos, tienen también a Dina, tienen también 2 hijos Silpa, tienen también 2 hijos Bila. Pero quiero comentar sobre de los hijos de esas 2 esposas de Jacob, de Raquel y de Lea netamente. Y muchas veces, mis hermanos, ¿qué es lo que sucede en nuestras vidas cuando no entendemos el propósito de Dios? Cuando no entendemos el propósito de Dios, sentimos que algo nos falta. En el caso de Lea, ella sentía que su marido no la amaba. Ella sentía que Dios no había permitido que su marido se enamorara de ella. Dios no permitía que ella tuviera esa relación con su marido, y ella le pide un hijo a Dios con el deseo y con el anhelo no de amar a un hijo, ni de decir tengo un hijo primogénito, este es mi primer hijo, sino con el deseo de sentirse amada por su marido. Entonces, al buscar el amor de su marido, se olvidaba del amor de Dios, se olvidaba de lo que realmente ella necesitaba, que Dios la amara como Dios lo hacía, pero ella no lo entendía, ella no lo sabía. Entonces dice la escritura en el Génesis capítulo 29 que ella tiene un hijo, su primer hijo, y dice el verso 29 en la Biblia textual, dice, y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, y dijo, ha visto Dios mi aflicción, y ahora me amará mi marido. Ella estaba desviada del propósito completamente. Tenía un hijo con el único deseo de que su marido la amara. No había otra razón. No había la intención de amar a un hijo. Ella sentía de parte de Dios que su marido no la amaba, que ella necesitaba y tenía esa necesidad de parte de sentirse amada. Y yo creo de los puntos importantes en nuestras vidas, y yo creo que en todos, no solo en el caso de esta dama o de esta esposa de Jacob o de Lea en sí, de sentirnos amados por Dios, es algo que debemos entender y que es parte del propósito divino en nuestras vidas. Va implícito en nuestras vidas el que Dios nos ame. Sin embargo, ella tenía una necesidad de que su esposo la amara de tal manera que ella pudiera sentirlo, vivirlo, entenderlo. Entonces a su primer hijo le pone Rubén, y pensando en que su marido ahora, porque ella tiene un hijo, la va a amar. En ningún momento pensó, voy a tener un hijo para amarlo, para quererlo, para abrazarlo, para cuidarlo. No, ella tenía una necesidad que cubrir. Y su necesidad a cubrir era sentir el amor de su esposo. Y a veces nosotros sentimos necesidad de algo y no entendemos que el propósito de Dios es siempre amarnos, siempre cuidarnos, siempre tener lo mejor para nosotros. Nunca debemos hallar un despropósito en las cosas que suceden en nuestras vidas. Ella tenía esa situación y se sentía de esa manera como relegada por parte de Dios. Sin embargo, mis hermanos, nos damos cuenta, leyendo algunos pasajes que vamos a leer ahorita, leyendo algunos pasajes nos damos cuenta que Dios estaba pensando en todas las cosas en la vida de ella. No había descuidado nada en la vida de Lea. Dios sabía la necesidad que ella tenía. Pero Lea no entendía que Dios ya reconocía esa necesidad. Y muchas veces, muchos de nosotros, mis hermanos, pensamos cuando pasamos por alguna situación que Dios ni siquiera se entera de todo lo que estamos pasando, de todas las situaciones que podemos estar pasando, y decimos, Dios no se da cuenta de mi necesidad, Dios no se da cuenta de lo que está pasando. Sin embargo, de acuerdo a lo que dice su palabra, Dios sabía de antemano lo que ella estaba viviendo, y Dios sabe de antemano lo que tú y yo podemos estar viviendo. Entonces, no podemos decir, es que el Señor no sabe mi necesidad, no entiende mi necesidad. Entonces ella decide tener un segundo hijo para poderle expresar a Dios su necesidad. Y dice la Biblia en el versículo 33 del capítulo 29 del Génesis, dice, la Nueva Traducción Viviente, dice, al poco tiempo volvió a quedar embarazada
y dio a luz otro hijo que llamó Simeón, porque dijo, el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Fíjense, mis hermanos, tal como a Lea, muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Nos damos cuenta hasta después de lo que Dios sabe desde un principio. No empezamos a entender las cosas después, cuando Dios conoce todas las cosas y nuestras necesidades desde antes de que nosotros las pidamos. Ella dice, al tener su segundo hijo, ella le dice a Dios, ahora tú, Señor, sabes que yo no era amada y necesitaba este hijo. Entonces, a veces pensamos que Dios no sabe de las cosas que tenemos necesidad. Y dice la Biblia todo lo contrario. Dios sabe de las cosas que tiene necesidad. ¿Cuándo? Desde antes que tú y yo las pidamos. Entonces, ella se sentía así delante de Dios y le pone a su hijo Simeón, porque ella entendió al tener ese segundo hijo que Dios empezaba a comprender que no era amado. Pero si leemos el versículo 31, nos damos cuenta desde que antes de que tuviera su primer hijo, Dios tenía cuidado de él. Dice el verso 31, dice, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. 2 hijos tienen hasta este momento, Rubén y Simeón. Rubén, nacido con la intención de sentirse amada por su marido. Simeón, el nombre viene porque ella piensa que ya Dios se enteró de su necesidad. Mis hermanos, Dios sabe las cosas que nosotros necesitamos mucho antes de que se las pidamos. Sin embargo, nosotros muchas veces no lo percibimos y no alcanzamos a entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que sucede, mis hermanos? Cuando ella tiene su segundo hijo, se da cuenta, ahora sí el Señor ya sabe que yo no soy amada. El Señor lo sabía desde antes de que tuvieras el primero. El Señor te concedió el tener hijos y a Raquel el no tenerlos, porque sabía que tu esposo no te amaba, le dijo a Lea. Entonces, pensamos por Dios y empezamos a decir, es que hasta que está sucediendo esto, Dios se está enterando de la necesidad que tengo yo. No, Dios sabe tu necesidad desde mucho tiempo antes. Dios le concedió un tercer hijo, pero ella seguía y continuaba con esa necesidad de amor por parte de su esposo. No lo tenía, no le daba ese amor, seguía sin entender ella por qué motivo Dios no la bendecía de la misma manera que a su hermano. ¿Por qué a mí no me bendice de la misma manera que a mi hermano? Y lo mismo sucede con nosotros, mis hermanos. Nos sentimos como que no somos tan amados como fulano, sutano, mangano, perengano. ¿Por qué? Porque aquel hermano, aquella persona, quizá aquella ni hermano, aquella persona que ni siquiera conoce a Dios, tiene más beneficios que yo y sentimos que Dios no nos ama, sentimos que Dios nos tiene relegados. Y en esta ocasión Dios le permite tener un tercer hijo. Sin embargo, ella siente que Dios no la ha bendecido. Y la Biblia nos habla de todo lo contrario. Dice Pablo, escribiendo a los Efesios, dice que Jesús nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Eso dice la carta a los Efesios capítulo 1, verso 3. Con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, Dios tiene lo mejor para nosotros. Sin embargo, cuando estamos pasando por una situación así, pensamos que no hay eso para nosotros. Lo mismo sentía Lea, tercer hijo. Dice así, verso 34 del capítulo 29 del Génesis. Después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz otro hijo que llamó Leví, porque dijo, ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. Ahora sí voy a ser bendecida con ello porque ya hice tales o cuales cosas. Dios tiene bendiciones en nuestras vidas. Dios tiene lo mejor para nuestras vidas. Dios quiere bendecirnos. Ella seguía anhelando ese cariño de parte de su esposo. Y sentirnos amados, yo creo que cuando hablamos del amor de Dios hacia nosotros, yo creo que es algo muy importante en cada uno de nosotros. La Biblia nos habla mucho acerca de ello. Juan, el Evangelio de Juan, estudiábamos acerca de ello el jueves pasado, nos habla mucho acerca de ese amor de Dios hacia nosotros. Juan pudo expresarlo en la escritura, con pluma y papel,
escribir y demostrar el amor de Dios hacia nuestras vidas. Y bueno, cuando sentimos eso, quizá nos sintamos como Lea, ahí esperando que ahora sí venga ese amor de Dios a nuestras vidas, esa bendición de Dios, o sea, permitirnos esa bendición en todo nuestro esfuerzo. Pero la verdad es que la bendición de Dios ha estado ahí y a veces por estar preocupados por otras cosas no las alcanzamos a percibir. Y ella entiende eso cuando Dios le da un cuarto hijo. Un cuarto hijo, Dios le concedió la bendición de tener un cuarto hijo. Y dice el verso 35, dice del mismo Génesis 29, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Dios. Por eso llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. 4 hijos tuvieron, un cuarto hijo tuvo que llegar para que ella pudiera entender y darle adoración, alabanza a Dios. Tenía una necesidad que ella percibía y anhelaba en su corazón, que podía tener de Dios pero no la comprendía, que sentía que Dios no se enteraba, pero Dios por supuesto que lo sabía, desde mucho antes que ella siquiera pudiera hablar de ello, y esperar que Dios la bendijera mucho antes, desde que Dios ya estaba bendiciendo su vida. Y a veces así somos nosotros, mis hermanos. Pensamos que no tenemos tales cosas, que no obtenemos tales cosas, no somos bendecidos por Dios, que Dios no se entera de nuestras necesidades, hasta que llegue el punto en que podemos entender y comprender que Dios es a quien merece que le alabemos. Le puso por nombre Judá y dijo, esta vez alabaré a Dios. Entonces, mis hermanos, quizá nos identifiquemos un poquito ahí con Lea, con la situación de que ella estaba viviendo como mujer, el no sentirse amada, el pensar que Dios ni siquiera lo sabía, el pensar que no merecía ciertas cosas de parte de Dios o ciertas bendiciones hasta tal o cual momento. Pero Dios tiene un propósito en todas las cosas y Dios quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Y sin embargo nos detenemos y nos ponemos a pensar en cosas y no alcanzamos a comprender qué es lo que está sucediendo. Fíjense, con el paso del tiempo, ella, de acuerdo a lo que leímos hace un momento, dejó de tener hijos. Y bueno, ya conocemos la historia. Por ahí Raquel le entrega a Zilpa, por ahí ella misma le entrega a Bilha, al revés, perdón. Y ella empieza, Raquel le entrega a Bilha y Lea a Zilpa, y ella empieza como a tener esa lejanía de su marido. Y dice la historia bíblica que por ahí llegó con algunos frutos su hijo Rubén y se le antojaron a Raquel esos frutos. Y le dijo, dame de esos frutos que trajo tu hijo. Y Lea le dice, bueno, si me dejas que Jacob duerma conmigo, permito que mi hijo te dé de esos frutos. Y bueno, mis hermanos, llegamos a un punto donde ahora ella paga por estar con su marido. Ahora tiene que dar algo a cambio para que su marido pueda estar con ella. Sin embargo, dice la escritura que Dios en ese tiempo le concede el tener otro hijo. Y a veces nosotros pensamos que porque hacemos las cosas bien o mal, no quiero decir que estuviera mal o quisiera quizá el haber, te doy aquellas frutas para que pueda mi marido estar conmigo y esta noche. Y bueno, él llega en la noche y ella le dice, yo te alquilé o para esta noche vas a estar conmigo. Lo separa de ahí, como que él iba a casa o a la tienda donde estaba Raquel, y ella lo detiene y le dice, no, pues tú vas a estar conmigo porque así lo traté con Raquel. Y pensamos que cuando nos salimos del camino o del cuidado de Dios o del actuar bien en Dios, de todas maneras Dios nos bendice, y llegamos a pensar, bueno, yo creo que no es nada malo lo que estoy haciendo. Yo creo que a pesar de que hice algo así medio mal, pues Dios me sigue bendiciendo, Dios sigue tratando con mi vida. Entonces, aquello malo lo empezamos a ver como si no hubiera sido tan malo. Y la verdad que confundimos a veces la misericordia de Dios, el propósito de Dios en nuestras vidas, con hacer cosas que a Dios no le agradan.
Y no quiero decir, qué malo era que ella hubiera rentado a su esposo, de alguna manera también a su esposo. Pero lo quiero ejemplificar como algo que está fuera de lugar, que no es lo que debiéramos hacer. Y a veces pensamos que hacemos cosas fuera de lugar y recibimos una bendición de Dios. En este caso, Dios le permite tener un quinto hijo. Y decimos, bueno, es que, pues entonces lo que hice no estaba tan mal, porque Dios me sigue bendiciendo. Pero Dios es tan misericordioso y Dios sigue trabajando en su propósito en nuestras vidas, que sigue dando cosas a nuestras vidas, pese a nuestra manera de actuar, pese a nuestra manera de vivir. Dios sigue recompensando de alguna manera nuestras vidas. Verso 18 del capítulo 30 del Génesis. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Entonces él decía, como yo lo alquilé, como yo le di a mi sierva, a mi esposo, Dios ahora me está recompensando por algo que yo hice. Y la Biblia habla, por ejemplo, en la carta a los Romanos, no se trata del que corre, ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. La Biblia nos habla de que Dios en su propósito siempre va a actuar de una manera con nosotros. Y nosotros pensamos que por nuestra manera de actuar es que Dios nos está bendiciendo. Entonces ella decía, le voy a poner Isacar a mi hijo porque Dios me está recompensando por lo que yo hice. Entonces, no quiero decir con esto, no hagas cosas buenas, que al cabo Dios de todas maneras te va a bendecir. No, hermano. Sino que Dios tiene un propósito en nuestras vidas y tratará con nuestras vidas, aún en cualquier situación de cada uno de nosotros. Ciertamente tratará aún con nuestras vidas en nuestros errores y hará que enmendemos nuestros errores. Pero no pensemos que Dios nos recompensa por algo que hicimos. Dios siempre va a bendecirnos. Su anhelo y su deseo es bendecirnos. Y no es, si lo hago así, si no lo hago así, no. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Dios nos puede bendecir, aun si nos equivocamos, pero todo siempre tendrá un propósito. Y a veces pensamos que es, o confundimos esa misericordia de Dios con el propósito de Dios. Y decimos, bueno, o la misericordia y el propósito de Dios con el hecho de hacer cosas que a Dios no le agradan, y podemos minimizar aquellas cosas y decir, bueno, pues no pasa nada, Dios no se ofendió con eso, puesto que me ha seguido bendiciendo y mira, me ha recompensado aún con lo que yo hago. La verdad, mis hermanos, es que Dios quiere lo mejor para nosotros. Actuemos como actuemos, Dios siempre va a bendecirnos, pero todo nos llevará a un propósito. Ese es el principal punto. No quiero decir, haz lo que quieras, hermano, no pasa nada porque Dios te va a bendecir. No quiero que tomemos ese punto. Lo que sí quiero que entendamos es que no es una recompensa, es un propósito de Dios en nuestras vidas. Todo lleva un propósito en nuestras vidas. Dios le da un sexto hijo. La Biblia nos habla ahí en el capítulo 30, verso 20. Le dijo, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le ha dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón. Ella pensaba que por lo que hacía, Dios ahora sí ya le iba a dar esa respuesta que ella necesitaba, el sentirse amada por su marido, el que su marido estuviera con ella, porque ella ya le había dado 3 hijos. Bueno, ahora la competencia era un poquito más difícil, porque ya no era ella y una esposa o una mujer. Ahora era ella y 3 mujeres más, que serán las 2 concubinas y su hermana. Entonces, mis hermanos, Dios le da la bendición de tener un hijo más, un sexto hijo, como un regalo de parte de Dios a su vida, y ella lo siente como que es ya su dote, es ya su regalo como matrimonio, porque entonces al darle 6 hijos, su marido estará con ella. Nuevamente, su necesidad de amor se ve truncada, el propósito de Dios se ve truncado en la vida de ella por su necesidad de amor. Sin embargo, Dios seguía tratando con su vida, Dios seguía tratando con ella. Bueno, todos conocemos la historia, le da un hijo más que es una damita, le ponen por nombre Dina, y entonces aquella mujer que había estado estéril pero que le amaba a su marido, Raquel, tiene su primer hijo. Hasta aquí van 6 hijos de Lea, y aquí viene el primer hijo de Raquel, José. Dice el verso 22, pero Dios también se acordó de Raquel, del capítulo 30, y le escuchó y quitó la esterilidad. Fue así como ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Entonces exclamó, Dios ha borrado mi desgracia. Por eso llamó José y dijo, quiera el Señor
darme otro hijo. Fíjense, en aquella competencia entre Raquel y Lea, a veces nosotros también tenemos esa competencia. Bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué a mí no me bendice? ¿Por qué aquel sí lo bendice? ¿Por qué sucede esto con aquel? ¿Por qué no sucede esto con este otro? Y cuando Dios empieza a bendecirnos, ni siquiera nos damos cuenta de la bendición, como en el caso de Raquel. Ella no tenía hijos, Dios la empieza a bendecir, le da un primer hijo y le pone por nombre José, esperando que Dios le dé otro hijo. Entonces lo mismo sucede con nosotros, nunca estamos a gusto con lo que Dios nos da, siempre queremos algo más. Había competencia entre las hermanas, y cuando ella logra quedar embarazada y tener una bendición de parte de Dios, su competencia va más allá y le pone por nombre José porque ella anhela tener otro hijo. Y a veces sucede lo mismo con nosotros, mis hermanos. No nos conformamos con lo que Dios nos da. Y empezamos a compararnos con los demás y decimos, no, en el caso de estas dos damas o estas dos esposas de Jacob, no, pues mi hermana tiene 6 hijos, yo quiero también tener más hijos. Apenas tengo uno y ella tiene 6 o 7 porque ya tiene a Dina. Entonces, yo quiero tener más. Y así es lo que hacemos nosotros también, mis hermanos. Cuando nos desviamos del propósito de Dios y de la bendición a Dios a nuestras vidas, nos empezamos a preocupar por lo que tenemos y decimos, bueno, pues ya llegó esto, pero ojalá Dios me dé más. Y ella dice, tiene un hijo y ella ya anhela tener un segundo hijo o un hijo más. Y no era así, ya Dios estaba bendiciendo su vida. Pero perdemos de vista los propósitos de Dios por nuestros propios anhelos. Y cuando tú y yo perdemos de vista el propósito de Dios en nuestras vidas, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, perdemos completamente nuestros anhelos. Job recuperó todo cuanto tenía, dice en el capítulo 42, decíamos hace un momento, o al iniciar la predicación. En el capítulo 1 habla de que Dios no tenía ningún despropósito en lo que estaba sucediendo en su vida. Y en el capítulo 42 entiende el propósito de Dios. Y dice que Dios le vuelve a dar su economía, le da 7 hijos, 3 hijas. Las hijas dice que eran las mujeres más hermosas que había en la tierra. Entonces empezamos a anhelar más cosas. Job no dice dame más, Señor, simplemente Dios le da lo doble de lo que antes tenía. Y sin embargo, muchos de nosotros, cuando Dios empieza a bendecirnos, mis hermanos, pensamos que necesitamos tener más, necesitamos, ya no es el propósito de Dios lo que buscamos, sino estamos pensando qué más tener. Y al momento de recibir la bendición, como en el caso de Raquel, inmediatamente decimos, quiero más de esta bendición. ¿Es malo los anhelos? Pudiéramos decir, pues quizá no sean malos los anhelos, mis hermanos, pero un anhelo que está fundado solo en una cosa, con un propósito diferente al de Dios, nunca va a funcionar en nuestras vidas. Entonces, Dios le concedió el tener otro hijo. Dice el versículo 17 del capítulo 35 de Génesis, dice, la Nueva Versión Internacional lo habla así, dice, en el momento más difícil del parto, cuando iba a tener su segundo hijo, hablando de Raquel, la partera le dijo, no temas, estás por tener otro varón. Verso 18, no obstante, ella se estaba muriendo, y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoni, pero su padre le puso por nombre Benjamín. Un hijo de tristeza a un hijo de la mano derecha, como le cambia a su padre. Era tanto su deseo y su anhelo de tener algo más, que ella murió en ese anhelo, en ese segundo anhelo. Dios tiene un propósito en nuestras vidas, y el propósito de Dios siempre es, ahora sí, como su voluntad, bueno, agradable, perfecto. Dios tiene un propósito para nuestras vidas, un propósito de bien a nuestras vidas. Lo que nosotros busquemos, lo que nosotros anhelemos, hacia donde nosotros vayamos, siempre sepamos que Dios sabe todas las cosas. Y Dios entiende todas las cosas. Nuestra necesidad Dios la conoce. Sin embargo, nosotros la buscamos y la buscamos y la buscamos, como Raquel y como Lea. Buscamos y buscamos en Dios suplir una necesidad, siendo que Dios la tiene suplida en nuestras vidas. Mis hermanos, ¿en dónde está la bendición de Dios? En aquel hijo que se le puso alabanza, en Judá. La Biblia nos habla que
de ese muchacho, aunque su hermano José recibió la primogenitura, una doble porción de la herencia que vemos en la historia de las tribus de Israel, donde José tiene 2 espacios en la tierra prometida ocupados por Efraín y Manasés, sus hijos. La Biblia nos habla de que José recibió la primogenitura, pero Judá, aquel hijo donde Lea alabó a Dios, donde Lea se dio cuenta que lo que Dios estaba haciendo con ella era real y bueno, donde ella le dio alabanza a Dios y no tuvo más hijos. Siguió con su necesidad, ciertamente, cuando ella habla de sus otros 2 hijos, siguió en la necesidad de que su marido lo amara, pero realmente la bendición de Dios estaba en la alabanza a Dios, en ese Judá que heredaría el cetro de Dios, donde de acuerdo a lo que vemos en la Escritura y sabemos, de ahí viene la descendencia de Jesús. De ahí nace Jesús, de ahí nace el rey David, de ahí viene Jesús de esa generación. Nos damos cuenta de dónde en la alabanza a Dios está la bendición, dónde en darle gracias a Dios está la bendición. Quizá todos tengamos muchos anhelos, mis hermanos, y no nos conformemos con algo como Raquel quizá, o como Lea, estemos diciéndole a Dios: Señor, no te das cuenta de mi necesidad, ni siquiera tomas en cuenta mi necesidad. Y después, con el paso del tiempo, nos damos cuenta: sí sabes lo que necesito, Señor, y hoy como que medio me lo estás dando. Y así seguimos pensando, mis hermanos, cada uno de nosotros, pero que nuestros deseos o nuestras ambiciones no se conviertan en el propósito de Dios, que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y en mi vida, que el propósito de Dios sea el que cada uno de nosotros estemos esperando. No estemos soñando, ni pensando, ni diciendo: quizás sea esto, quizás sea aquello, quizá en Rubén se cumpla ahora y se ha quitado esa aflicción, quizás se supla esa necesidad en ese primer hijo, o en el segundo hijo, quizá Dios ya empezó a entender mi necesidad, o en el tercer hijo, donde recibimos de parte de Dios el haber tenido 3 hijos, el haber tenido ese tercer hijo y pensar que ya viene ahora sí el propósito de Dios, ahora sí se va a cumplir en mi vida. El cuarto hijo de dar gracias, el quinto hijo de decir: bueno, porque hago esto, porque hago aquello, Dios me recompensa, Dios me da aquello. No, la verdad que el propósito de Dios se sigue cumpliendo, mis hermanos. Y ahora sí, o un sexto hijo, como en el caso de Lea, donde pensamos que ya lo merecemos todo, que ya tenemos que recibir lo que hemos estado esperando todo el tiempo. Pero esperemos más el propósito de Dios que cumplir nuestros propios deseos o nuestros propios anhelos. Cuando Dios cumple nuestros deseos, no ambicionemos más como Raquel. Ya me cumplió un deseo, no, pues ahora quiero este otro. Ahora quiero más. Ella tuvo un hijo y dice: Dios me conceda tener otro. Y Dios se lo concedió. Pero en ese momento terminó su vida. Entonces, no quiero decir que las cosas se acaben, o no pidas a Dios, hermano, porque entonces ya estás exagerando. Lo que quiero hacer entender esta mañana es que el propósito de Dios se cumple en tu vida. Que el propósito que Dios tiene lo conozcamos. Sepamos que en Dios somos amados, que Dios nos ama, que Dios nos cuida, que Dios está con nosotros. Y no tengamos esa necesidad, o esa hambre, o ese deseo de algo que Dios ya nos ha regalado. Un matrimonio que fue autorizado por el padre de estas 2 muchachas. Primero casó a la mayor de acuerdo a las costumbres que había en aquel lugar. Sí. Amaba tanto a Raquel, Jacob, que trabajó otros 7 años. Sí. Se casó con ella, la amaba. Tuvo a los hijos quizá consentidos con ella, sí. Pero Dios bendijo a un hijo de una mujer que quizá él no amaba o no se sentía amada como ella anhelaba. Sin embargo, la bendición de Dios estuvo en ese alabar a Dios por ese regalo que le había dado como hijo en su cuarto hijo, a Lea. Aprendamos a ser agradecidos con lo que Dios nos da. Aprendamos a decirle a Dios: Señor, ¿cuál es tu propósito en mi vida? ¿Cuál es el propósito de que esté pasando quizá por una situación tanto muy buena, o tanto difícil o complicada, o de salud, o de enfermedad, o de situaciones con los hijos, o de bendiciones con los hijos?
todo Dios tiene un propósito. Todo. Dios siempre tendrá un propósito en nuestras vidas. Aprendamos que el propósito de Dios es amarnos, bendecirnos, darnos lo mejor. Y no estemos pensando en todas las cosas que podemos pedirle a Dios o hacer entender que Dios comprenda de nosotros. Dios quiere lo mejor para ti y para mí, en todo momento de nuestras vidas. Ese es el propósito de Dios para tu vida y para mí. Lo mejor, los mejores pensamientos que tiene Dios para nosotros siempre serán de bien. Vamos a orar y vamos a bendecir este tiempo. Señor, en el nombre de Jesús, hoy quiero bendecir a todos quienes escuchan. Quiero bendecir sus vidas y quiero bendecir tu propósito en las vidas de cada uno de ellos. Señor, si ambicionamos o no alcanzamos a entender o tenemos necesidad de algo, como en el caso de Lea, necesidad de amor, o como en el caso de Raquel, necesidad de algo, en este caso de un hijo, que cuando lo concedas, Dios, cuando nos lo des, Padre, podamos recibirlo y ser agradecidos con todo ello. Gracias, Señor, por el propósito que tú has puesto en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Te damos a ti la gloria y el honor en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.